Al final de la última parte, terminamos la parte del tratamiento, ¿ya? Vamos a hablar de terapia biológica. Esto es nuevo, ¿correcto? Eso no creo que hagan este hecho en farmacología. Un poquito. Casi nada. Eculizumab, medizumab, no sé qué más. Todos los más. ¿Han hecho quimioterapia? No. Sí. ¿Qué? Claro. Ya, eso. Pero hablaron- Fármacos oncológicos. Ya. Antitumoral. Hablaron, entonces sí saben algo de la psicofamilia. Sí. Listo. Pero no sé por qué. Ok. Empezamos. Vamos a hacer este libro es antiguo, de 2007, y entonces el 4 del 2023. Ya salió el libro de Kelly 2025 ya. Hasta que actualizar más. Ya salió el libro de Kelly 2025. ¿Kenny? Es otro libro de Reuma. O sea, Kelly de este año. Se llama Kelly. De este año falta actualizar. Bueno, primero tenemos que recordar, por eso les expliqué inmunología. Esa fue la razón por la clase de inmunología de clase 1. Repasemos. Recuerda que tenía dos cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada. ¿Recuerdan? Ajá. Ya. La cadena pesada era su nombre de gamma, alfa, mu, delta y epsilon. Cuyo cual nos daba las gamdes. ¿Recuerdan? Gamdes. Hasta ahí todo bien. Recuerdan que la cadena ligera tenía capa lambda y capa. ¿Ya? Una cadena kappa y lambda, ¿no? Las cadenas ligeras. Tenía una porción constante y una porción intervariable. Tenía las dos porciones, una porción cristalizable, la parte de la que se va a unir a las células, y la parte antigen binding fragment, o sea, la porción BAB, que permite la unión con el antígeno con el anticuerpo. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Recuerdan inmunología? Hasta ahí todo bien. Ya. Entonces, entonces, eso también recordemos que en la síntesis de los anticuerpos había linfocitos T, y los linfocitos P son los que encargaban de la síntesis de la hemoglobina M, y las células plasmáticas cuando maduraban, es la síntesis de la IgG, IgA, IgDI. Hasta ahí todo bien. Está recordando inmunología, ¿no? Sigamos recordando. Entonces, una pequeña introducción a los apreciados de los anticuerpos. Saben que los anticuerpos se producen a través de los monocitos, y células inmaduras, IgM, y células maduras, IG, y los otros, ¿no? Ya son células inmunoglobulinas más especializadas. Entonces, pasemos a. Esa fue la parte introductoria, solo para no recordar. Ya. Ahora vamos a hablar de biofármacos o biológicos. Definición: fármacos sintetizados exclusivamente por células vivas. ¿Qué? O sea, una célula viva está produciendo este medicamento. Por eso. Un medicamento que producido por célula viva. Es decir, todo medicamento que sea producido por una célula viva es un biológico. Entonces tenemos acá, vamos a hablar de historia. Otra vez. Hablemos de historia. Esta historia es muy importante. Primero los primeros biológicos antiguos y los biológicos nuevos. ¿Ya? Los biológicos antiguos, primero vamos a ir por historia. ¿Hablan del rey de Roma? Lo oscuro al inicio y lo rojo, lo amarillo, lo de ahora. Vámonos del pasado al futuro. Vámonos del pasado. Los antiguos, hablamos de los anticuerpos purificados en sangre. ¿Qué quiere decir? Que se extraen. Son anticuerpos extraídos de un ser vivo. En este caso, ya sea de un humano o de un animal. Un ejemplo del humano es que se extraen inmunoglobulinas del humano. Por ejemplo, ¿en qué casos podemos utilizar inmunoglobulinas? Por ejemplo, en problemas de incompatibilidad AB, en problemas de incompatibilidad RH, en problemas de madre-feto. Es un ejemplo. Ahí se puede utilizar inmunoglobulinas. ¿Ya? O problemas de incompatibilidad por transfusiones ABO-RH. ¿Ya? Ahí se podría utilizar. Otro ejemplo de anticuerpos purificados puede ser de animal, anticuerpos extraídos de animal, es decir, el antídoto. Claro, entiendo. Ejemplo, en Infect hicieron accidente hemotrófico. Todavía no llegamos. Pero van a hacer. Ya. Claro, el Botrox es un tipo de Serpiente. Ah, sí. Ya. Entonces, ¿qué hace? Entonces saca el antídoto a partir del Veneno. del animal, del veneno de un animal. Pero tiene que ser un animal específico. Si es de una araña, antiarácnido, ¿no? Si es de una serpiente, antiofídico. Loxosceles. Ya lo sucede. Tiene que haber un antídoto frente a la mordedura de este animalito.
¿Ya? Ya sea una serpiente o sea una araña. Entonces se extrae el antídoto del animal. ¿Está extraído el antídoto del animal? Sí. ¿El animal es un ser vivo? Sí. Sí. Entonces sería, teóricamente, terapia biológica. Teóricamente. O sea, conclusión. El antídoto está sacado, en este caso estamos sacando de un animalito. ¿Ya? Para combatir al veneno. Por eso debería llamarse terapia. Esa también debería ser considerada terapia biológica. ¿La extracción de inmunoglobulina en humanos debería ser terapia biológica? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estamos teniendo de un ser vivo. ¿El ser humano somos organismos vivos? Sí. Claro. Amén. Luego, sigamos hablando. Miren qué hice acá. Vacunas. ¿Qué hacen las ¿Cómo? vacunas como terapia biológica? Las vacunas deberían ser consideradas terapia biológica. Pero es que está desactivado. Debería ser. ¿Por qué? Porque se deriva de microorganismos vivos, microorganismos muertos o microorganismos atenuados. ¿Recuerdan? ¿Y para qué se usan los microorganismos vivos y los microorganismos atenuados? Para sacar, ¿Qué anticuerpo? para administrar esos microorganismos, ya sean esos microorganismos atenuados o vivos, para que nos inoculen a nosotros y produzcamos los anticuerpos necesarios para prevenir enfermedades. ¿Correcto? Sí. Ya. En este caso tenemos a las vacunas, ya sea de forma pasiva, en este caso los toxoides, por ejemplo el toxoide tetánico, se extrae de un animal, se trae los anticuerpos producidos por un virus o una bacteria previamente infectado de un ser vivo, o de la vacunación antivirus, inoculo seres vivos muertos o seres vivos que están atenuados, ya sea virus o sea bacterias, y para que tú lo produzcas los anticuerpos frente a este virus. Por ejemplo, un ejemplo de vacuna pasiva puede ser el toxoide tetánico. Y una vacuna de forma activa, por ejemplo, es vacuna contra la hepatitis B. Aquí está. Por conclusión, las vacunas deben ser consideradas como terapia biológica. Deberían ser consideradas como terapia biológica. ¿Ya? Listo. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre activo y pasivo? La pasiva es que te inoculamos directamente los anticuerpos. Y la activa es que te inoculo bacterias o virus muertos o atenuados para que tú generes los anticuerpos. Es la activa, ¿no? Esa es la activa. Entonces la pasiva no produce memoria. No. Las dos no producen La activa es la que produce la memoria. La pasiva, por ejemplo, digamos, para una acción más rápida, ¿no? Estoy tetánico. Claro. Te puso, digamos, con una aguja oxidada. Puede haber tétano ahí, entonces practicas mejor el toxoide tetánico. Pero si quieres ir a la selva, te vacunas contra la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya. Son ejemplos. Luego aparecen los alergenos, entonces aparece lo que es inmunoterapia. ¿Ya? Y luego, posteriormente surgen los nuevos medicamentos, estamos en el futuro. Hablemos de los monoclonal antibody, MAB, abreviado, y las citocinas recombinantes. Y vamos más allá. Sigamos hablando de historia. Primero, como les mencioné, primero surgen los anticuerpos purificados de animales. ¿Qué es esto? Serpiente. Una serpiente, ¿no? Hormiga. No sé si era Sushuk o Mahas, ¿no? O Jeró. La cosa es que es una serpiente, un ofílico. ¿Ya? ¿Qué están haciendo acá? Están extrayendo su veneno. ¿Para qué? Para producir el anticuerpo. Para producir el antídoto. ¿Ya? Para eso están extrayendo el veneno. Entonces, anticuerpos purificados de animales. Se extraen anticuerpos policlonales. Por ejemplo, sueros antihistóricos destructivos. El efecto adverso de los sueros es la síntesis de autoanticuerpos contra los anticuerpos. ¿Nada? ¿Entienden, no? Sí. El efecto adverso es que tú produces anticuerpos contra los anticuerpos. Terrible. Anticuerpo contra anticuerpo. El organismo piensa que ese anticuerpo que te estás. El anticuerpo, que en este caso es el antídoto. El cuerpo en un momento le estás poniendo anticuerpos extraños. Entonces el cuerpo genera sus propios anticuerpos. Anticuerpos contra los anticuerpos extraños. En este caso el anticuerpo extraño, el cuerpo lo reconoce como antígeno. Espero que me estén entendiendo. Sí. Entonces si se generan anticuerpos contra esos anticuerpos que estás inoculando, que en este caso ya sería un antígeno, se van a formar complejos inmunes. Por lo tanto, por ejemplo, un ejemplo puede ser enfermedad del suero, ¿no? Es decir, juntas anticuerpos, fusionas con fusionas anticuerpos, con otro anticuerpo, un anticuerpo, tu anticuerpo produces contra otro anticuerpo, en este caso el que está vinculado, el que trata de hacer la cura, en este caso ya se convierte en un antígeno, se convierte en un complejo inmune.
puede traer un enfermo autoinmune. Luego se ve anticuerpos Sí, purificados humanos. Extracción directa de anticuerpos. Pueden ser anticuerpos policlonales, por ejemplo, para tratar inmunosupresión primaria, o monoclonales, por ejemplo, IG anti-D sobre todo, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas de factor RH, ¿no? O el uso de inmunoglobulinas. Ahí está. Inmunoglobulinas. Puede ser parte para tratamiento de enfermedades autoinmunes. Ahí está. Doctor, pero eso no se produce, ¿no? Se extrae. Claro, esa es la parte histórica. O sea, históricamente hablando se acaba en humanos. Ahora está hablando de historia. Ahora no sé cómo lo harán, deben ser en laboratorio todo, ¿no? Bioingeniería. Bioingeniería, ¿no? Y luego surgen los anticuerpos monoclonales que en un rato vamos a hablar. Miren este ejemplo. ¿Cómo es que traían inmunoglobulinas en humanos en el caso del COVID? Mira, producción de formulaciones terapéuticas de inmunoglobulinas anti-SARS-CoV-2 purificadas a partir de plasma en pacientes convalecientes equinos inmunizados con proteínas virales determinantes. Miren este ejemplo. Por ejemplo, hay un grupo que le da COVID. Es lo que se trató de hacer, un ensayo, ¿no? Hay pacientes que sobrevivieron al COVID. Claro. Entonces, ¿qué hicieron estos? Como recién habían salido del COVID, le sacaban los anticuerpos que habían producido contra el COVID. Fácil. Luego daban su plasma, los purificaban en fármacos, y estos fármacos le ingresabas a otros pacientes que estaban gravemente enfermos de COVID. Entonces, eso fue el ensayo. ¿Y qué fue? Solo fue un ensayo. No te digo si fue exitoso. ¿Los resultados dónde están? No, solo estamos hablando de un ensayo, o sea. ¿Tienen resultados? El otro ejemplo es que había pacientes que a caballos les inocularon COVID. Entonces ellos les dio COVID a los caballos. Entonces los caballos producieron anticuerpos, sacaron los anticuerpos del caballo, estos anticuerpos del COVID, sacaron del caballo, lo procesaron, produjeron el medicamento y estos anticuerpos inocularon a pacientes graves con COVID para intentar tratar este COVID. Pero lo intentas. Y funcionó. Son solo ejemplos. O sea, que sí se puede, hasta el día de hoy se está tratando de hacer esto. Se trató con el COVID. Pacientes que salvaron del COVID. Es el clásico. Estaban sus anticuerpos, es decir, tú estabas produciendo, o sea, eso se llama. No sería esto, lo que estoy contando podría ser anticuerpos. Puede ser anticuerpos purificados de sangre. O sea, te están sacando tu propia sangre de que un paciente que ya estuvo infectado con COVID le presta sus anticuerpos a otros pacientes para salvarle la vida a un paciente que está grave. Eso es un ejemplo. La cosa es funcionar. Luego, posteriormente, eso es un poco de historia. Ya está, hasta lo que hemos hablado era antes de los años 70. De suero antipirídico, de las vacunas, eso es 1800, 1900, ¿no? Ahora llegamos a 1975. En la cual aparecen los primeros síntesis de anticuerpos monoclonales en murinos. Murino es rata, ¿no? ¿Ya? Murinos, ratas, conejos. En ellos se probaron. Entonces, ¿qué se hizo? Estimularon los linfocitos B de las células de los murinos y produjeron mielomas. ¿Por qué estabas? Claro. ¿Qué? Mieloma. ¿Qué es el mieloma? ¿Múltiple? ¿Recuerdan el mieloma? ¿Han hablado de él? ¿Escuchado hablar del mieloma múltiple? Ya. El mieloma es un tipo de cáncer, correcto. Que se produce una célula estirpe de célula plasmática. Produciendo anticuerpos monoclonales. Por eso los pacientes que tienen mieloma múltiple producen solo un anticuerpo monoclonal. En cambio, nosotros como personas sanas producimos anticuerpos policlonales porque producimos un poco de cada anticuerpo. Digamos, los que tienen cáncer producen un solo anticuerpo en excesiva cantidad. ¿Por qué? Por una célula plasmática que es en este caso una célula cancerosa. Entonces, un solo anticuerpo se ha generado. Pero en el caso de este experimento, es decir, como decir que le generaron un cáncer a estos animalitos, estos animalitos le producen células plasmáticas. Pero de un solo estirpe de linfocitos B, para producir un anticuerpo específico. Los usan. ¿Cómo así? Algo así. Algo así, ¿te estás entendiendo más o menos? Pero algo así. Es decir, genera células, por eso le dije que me voy a descansar porque este es un tema complejo. ¿Ya? Sacan las células del organismo. ¿Ya? No sé cómo lo harán, pero producen células plasmáticas. Y de estas células plasmáticas producen estos linfocitos B, que están las maduras células plasmáticas muy específicas para generar un anticuerpo específico. En este caso sería una medicina. Claro. Ya, entonces. Para sustituir lo que no tenía. Ya, entonces esa es la historia.
Entonces, ¿qué sucede? Como se crearon diversas estirpes para diversas enfermedades específicas, se almacenaron grupos de fagocitos y se estimulan un antígeno específico para de clones y hasta obtener anticuerpos. Es decir, se generaron células monoclonales, clones específicos para cada tipo de enfermedad. Ahí en específico. Entonces surgen los primeros MAP. ¿Qué significa MAP? Monoclonal Antibody. Monoclonal Antibody. En inglés, monoclonal antibody. En español sería anticuerpos monoclonales, ¿no? Ya. Entonces surgen MAP, fueron los primeros. 90% fue el 90% de los anticuerpos fueron de origen murino, o sea, de origen animal. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fue aquí pasó un fracaso? Les voy a explicar qué pasó acá. Miren lo que pasó acá. Vamos a ver, sigamos hablando de historia. Estos murinos, el 90% era de origen animal. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, si a un humano te vas a infiltrar, te vas a pasar anticuerpos de origen animal, el hombre lo va a reconocer como un antígeno. Lo va a reconocer como un... Es decir, ¿qué hace un animal entrando en mi cuerpo? Autoanticuerpo. Entonces va a generar autoanticuerpos Contra los anticuerpo murino, y al anticuerpo murino lo va a reconocer como antígeno. Por lo tanto, va a haber producción de complejos inmunes y puede producir enfermedades autoinmunes por el uso de complejos. Y pasa lo siguiente. Por eso murino lo dice por eso lo pinté de negro. Murino negro, oscuro. ¿Ya? Fue oscuro. Alto riesgo de formación de anticuerpos como los complejos. Autoanticuerpos contra proteínas glicosiladas. Fueron descontinuadas. O sea, fue un fracaso. ¿Qué? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Ya. Entonces, los murinos fue un fracaso. ¿Ya? Seguidamente, surgen los medicamentos quiméricos. ¿Ya? Entonces, quimérico, ¿qué es una quimera? Les hago una pregunta, ¿qué es una quimera? No, hablamos de mitología, ¿qué es la quimera? Mito, ¿qué es mito? No, acuerdo. La quimera es una especie de un león. ¿Ah, sí? Sí, un león que botaba fuego, si no me equivoco. Pero también quimero, es decir, significa algo desconocido. Algo desconocido. Ya volé. Ya. Y si es quimérico, es algo desconocido. ¿Con qué letra simboliza lo desconocido? X. Una X. Por ejemplo, rayos X, ¿no? Por eso los rayos X no sabemos de dónde, por eso le pusieron ese nombre, porque no saben de dónde salen esos rayos. Entonces lo llamaron rayos X. Ahí está. Ya. Entonces, la X, quimérico, simbolizamos una X y una I. Por eso la simbología del quimérico significa sí. Cuando lean en un anticuerpo monoclonal la palabra sí, ahí van a dar cuenta que este anticuerpo es de origen quimérico. Estos quiméricos, el 30% de los anticuerpos son de origen murino. Entonces el 70% de los anticuerpos restantes de origen humano. 30 animal y 70 humano. ¿Ya? Entonces, estos anticuerpos actúan. El problema de estos es que el organismo puede generar autoanticuerpos contra la fracción FAB del anticuerpo que estoy dando. Ejemplos. Los dos clásicos, rituximab y infliximab. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Entonces, por eso la palabra rituximab, monoclonal antibodies, usaron la palabra eximab, rituximab, infliximab. De ahí viene el nombre. Ahí viene el nombre del origen del medicamento. Entonces, rituximab inhibe al CD20, mientras infliximab inhibe al TNF-alfa. Y es de origen quimérico. El efecto, recuerden que el riesgo de estos usuarios, el cuerpo puede generar anticuerpos contra la fracción FAB, o sea, la fracción que se une al antígeno. Luego, se dieron cuenta. Siguen, mira, tenemos que mejorar estos anticuerpos, tenemos que hacerlo cada vez más humano. Tiene que ser lo más humano posible para que el cuerpo no genere efectos adversos. Entonces, pues, surgen los humanizados, simbolizados con una U. El 10, mira, 90-30 estamos en 10. Solo la región variable del FAB es murino. Entonces, la posibilidad de que el organismo genere propios autoanticuerpos contra estos medicamentos es baja. ¿Ya? Pocos anticuerpos contra el ejemplo, trastuzumab. No han hecho químico todavía, ¿no? No tiene la U, ¿no? Claro, Una pregunta, o sea, en ambos, en ese humanizado y en el quimérico hay tanto humano como murino, ¿no? Sí, pero la porcentaje cada vez baja. Sí,
Más humano que animal. Exacto. A medida que es historia. Estos más antiguos y estos son los más modernos. Qué bendición. En orden de historia. Pero, o sea, me refiero, ¿por qué no se producen enfermedades autoinmunes? ¿Simplemente porque es menos? No entiendo. O sea, ¿por qué cuando el 20% puede producir una enfermedad autoinmune? Pero cuando Porque es extraño para el cuerpo. pero este 30 aún sigue siendo extraño para el Claro, pero es hay menos riesgo en comparación a este. Es menos lesivo. Mientras menos porcentaje tenga, va a ser mucho menos riesgoso de producir enfermedades autoinmunes por este tipo Pero de igual hay medicamentos. Pero aún hay el riesgo de Pero hay probabilidad. Siempre hay ese riesgo, pero cada vez es menos. Ah, ya. ¿Ya? Es riesgo-beneficio. Humanizado, poca de cuerpo, como por ejemplo, Faltazumab. De ese dato, útil para cáncer de mama. Costo-beneficio. Un tratamiento de cáncer de mama, pregunta de examen. No de gineco. ¿Cuál? Pregunta de examen. Trastuzumab. Trastuzumab. Es pregunta de examen. De Gine. Sí, para gineco, ya está adelantando. Y darle aumento. Para tratar cáncer. Es uno de los tratamientos de cáncer de mama. HER2, NEU2, ¿te refieres a eso? Puede ser para eso. Ya, ahí está. Ya, siguiente. Luego siguen los humanos. Menos del 1% es humano, o sea, es más humano que rata, ¿no? Asumando que él tiene. El gorino es una ratita. ¿Ya? A eso me está entendiendo. ¿Ya? Asumando que aparte. Menos del 1% es gorino, o sea, el 99% es humano. Amén. Bajo riesgo de formación de cuerpo. ¿Se dan cuenta? El representante acá tenemos el Adalimumab. Está representado por una U. Mientras Adalimumab. más humano, más caro. No necesariamente, ya son caros todos estos. Claro. ¿Cuánto está? Porque es historia. Es historia. Poco a poco están desarrollando. Pero, ¿por qué tiene tanto rituximab? ¿Qué cosa? ¿Por qué no se prefiere utilizar ese medicamento? Es que cada uno tiene una utilidad específica. Ah. Si ha funcionado, déjalo ahí. Ahora, actualmente ya rituximab, pero No, se queda Es ese ahí. mismo, ¿no? Es el mismo, y si funciona, funciona. Entonces está pasando muy bien. Claro. Sí, pero si funciona bien. Recuerda que hay varias alternativas. podría ser ahora. ¿Ah? No, ya cambiará de nombre, ya sería otro tipo de forma molecular. No, ya cambiará de nombre. Ya. Luego, seguimos evolucionando y surgen los de fusión. Vamos a fusionar dos componentes diferentes. Vamos a fusionar esa fusión. Vamos a fusionar una porción FAB con la función. Vamos a fusionar la porción FAB con la función FC. A ver, ahora. Ya. Entonces, el representante de la fusión es el etanercept. ¿Ya? Inhibe el TNF alfa. Vamos a seguir hablando. Y luego surgen los pegilados. ¿Qué quiere decir pegilado? Que está unido por una proteína que es el polietilenglicol. Es decir, el anticuerpo monoclonal es envuelto por una polietilenglicol. ¿Para qué? Para que el organismo, para que el cuerpo humano sea menos riesgo de que genere autoanticuerpos contra este anticuerpo. O sea, todos generan anticuerpos. Pero este pegilado evita a que se produzcan mucho menos anticuerpos contra este medicamento. Por eso lo pelija. Son pegilados. Es decir, a ver, préstame un rato tu cara. Este es el anticuerpo que estoy generando y lo voy a pegilar. Este es el. Entonces lo está envolviendo con una proteína para que el cuerpo humano no lo destruya. Pero cada vez mucho menos. Es una cápsula, ¿no? Que tiene... Algo así, como una cápsula. ¿Ya? Entonces el representante de este pegilado es el certolizumab. O sea, cada uno tiene un representante. Quimérico, el humanizado es el itazuzumab, el humano es el adalimumab, el de fusión es el etanercept y el pegilado es el certolizumab. ¿Ya? Siu. ¿Sí? Ok. Sigamos hablando del funcionamiento de los MAP. Miren, la función. Se habrán dado cuenta, los corticoides bloqueaban todo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan en la primera clase? En la última diapositiva, dale corticoide a todo para barrer con todo. Ajá. Ya pues, pero ahora tenemos que ir más específico. Los DIMARS se han dado cuenta que bloqueaba un grupo, los linfocitos, los natural killers. ¿No se han dado cuenta? La hidroxicloroquina bloqueaba los TLA receptor, por ahí, ¿no? Pero ahora estos bloquean un punto específico, con lo cual el tratamiento es mucho más específico.
bloquean o activan una función específica, ya sea de un anticuerpo de una célula. Aquí les tengo un ejemplo. Son ejemplos. Puede activar el sistema de complemento, ¿ya? Que inhibe, por ejemplo, no me acuerdo bien, hay un anticuerpo monoclonal que inhibe el C5A. Creo que es el anifrolumab. ¿Ya? Otro anticuerpo puede haber que activa el natural killer. Puede haber ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, mandas un anticuerpo monoclonal, en un quimioterápico en este caso, un anticuerpo monoclonal que tenga sustancias radiactivas, que llegue a puntos específicos de un cáncer. Mandas una sustancia radiactiva pequeñita en mínimas cantidades, pero directamente solo al cáncer, que no ataque al resto de las células. Que ataca a las células del cáncer, pero no ataca a las células sanas que están alrededor. Y solo mata el cáncer, pero no mata a las células sanas. Muy específico, por eso que tenga sustancias radiactivas. Puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, el CD20 activa el CD20. ¿Quién es el encargado que bloquea el CD20? Rituximab. Ya. Si bloquea el receptor, por ejemplo, HER2, rituximab, lo que me preguntabas. Y si, digamos, bloquea un anticuerpo neurovascular, entonces el clorwin factor, bevacizumab. Beba. Son algunos ejemplos. Esa es la terapia biológica. ¿Se dan cuenta? Bloquean puntos ultramente específicos para cada sitio. Qué bendición. ¿Ya? O sea, cada vez el tratamiento se hace más específico, con un objetivo más específico. Y mucho más efectivo y más eficiente, más efectivo. Esa se llama la terapia biológica. Sigan. ¿Hasta ahí todo bien? Esta es solo generalidades, ¿no? ¿Qué? Falta todavía. Es importante saber ¿Qué existe? Todo es importante, Kenji. exactamente el medicamento y el receptor donde actúan. Sí. Sí, ¿no? Tengo que... Ya. Ya sabemos, por favor. Estoy aquí. Sí. Porque la clave del tratamiento es esto. Si quieres bloquear el TNF, tengo 5 armas. Si quieres bloquear la interleuquina 1, tengo por ejemplo la anaquirra. Si quiero bloquear la interleuquina 6, tengo el tocilizumab. Si quiero bloquear la interleuquina 17, tengo el secukinumab. Así. Y así sucesivamente. Quiero bloquear el CD20, quiero bloquear el rituximab, quiero bloquear el receptor BAR, tengo que utilizar el... Este medicamento para el BAR. Este me acuerdo. Pero son diversos anticuerpos. Ya me acordé. El que inhibe el BAP es el benilumab, útil para el LES. Ya. Por ejemplo, digamos, aquí hablemos de los TNF. Los TNF, ¿qué es el TNF? ¿Se acuerdan que es proteína inflamatoria? El tumoral necrosis factor. Ya. Es parte de los componentes inflamatorios, del proinflamatorio. Entonces, si hay un inflamatorio, le tengo que dar un antiinflamatorio. En este caso sería el anti-TNF. Beneficios del tumoral necrosis factor bloqueo, o sea, los que bloquean el TNFI. Eficacia, ejemplo, a la cabeza artritis reumatoide, artritis juvenil, puede ser utilizada para psoriasis, artritis federal, dispendia canalizante, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Pum. Cuando vayan al dermato o roten gastro, ya saben, se puede utilizar. ¿Ya? Ahí está, pues gastro, dermato. ¿No? ¿Ya? Incremento de la remisión en estudios randomizados, en trials y prácticas clínicas, sobre todo en fases tempranas y fases establecidas de reumatoide. ¿Ya? Modifica significativamente los estudios radiológicos. Mira, normalización dramática de las lactantes de fase aguda. Le das, digamos, un paciente con artritis reumatoide que está muy mal, le pones una terapia biológica, al mes lo vas a ver caminando. ¿Cómo? Digamos, un ejemplo, yo doy un paciente con artritis reumatoide que está muy avanzado, está muy desarrollada su artritis reumatoide, no mejora con nada. Le das una terapia biológica, se va a curar. O sea, obviamente, sobre todo en el estadio inicial. ¿Ya? Pero si lo atacas a tiempo, evitas la deformidad que se recupera normal. Disculpe, ¿es el tratamiento de por vida o es Puede llegar a ser de por vida. o solo una dosis? No, son varias dosis. Va a depender. Hay dosis semanales, 2 semanas cada 2 meses, hay otras dosis cada 6 meses. Pero, o sea, ya se mantiene con eso. Se puede mantener por un buen tiempo, incluso años. ¿Ya? Mira, mejoría significativa con estudio radiológico, normalización dramática de los de fase aguda. Reduce los niveles puede reducir los niveles de factor reumatoide y anticuerpos isourinados. Disminuye el riesgo de frecuencia cardiovascular en artritis reumatoide. Miren, los tipos de anti-TNF, ¿te acuerdan? Los MAP, aquí está. Infliximab hemos visto que es los quiméricos, el adalimumab del ser humano y el golimumab humano. Los de fusión de cancer y los tequilados, el pembrolizumab. ¿Cuáles son los más importantes? Todos. El más usado. Dios.
Si rotan en E-Salud, el más usado es el etanercept. Dios mío. Si rotan en E-Salud, el más usado es el etanercept. Desde el CEP. Sí, en esa. Ese es para... CTNF también. No hay. No hay. Ah, ya. En la clínica sí puedes encontrar. Yo la veía ver. ¿Qué? En la clínica sí vas a ver eso. Misa, en Misa no existe. No existe. En E-Salud sí hay. Ahora se termina. ¿Y eso? Listo, continuamos, pero es importante que lo conozcan. Es muy importante que conozcan esto, porque este es lo de hoy. ¿Ya? Este es lo de hoy. ¿Ya? Miren este ejemplo. Los utilidades de cada uno tienen sus utilidades exclusivamente. Por ejemplo, artritis reumatoide, todas. Con confianza. ¿Ya? Artritis juvenil, establecida de la artritis psoriática, todas. Todas. Psoriasis, las tres primeras. Crohn va mejor con el sistema del limao. Colitis negativa, adhesiva negativa con limao. Uveitis, si todos los tienen uveitis, adalimumab. Si se dan cuenta. Pero la cosa no es así de simple. La cosa es así nomás de simple. Generalmente puede ir un paciente con artritis reumatoide y el último es uveitis. ¿Cuál vas a dar? ¿Qué queda? Adalimumab. Por ejemplo, tienes condición de pasante y para mala suerte presenta Crohn. Ah, sí, quita. Te da la tiene que combinar. Entonces se convence, voy a llegar a convenir. Por ejemplo, tiene artritis juvenil y presenta uveitis. ¿Qué vas a dar? Tienes que empezar un medicamento que cura artritis juvenil y al mismo tiempo que cure el uveitis. Un solo tiro para despegar los dos años. Dice 3 veces, dice 3 Pero todos estos son solo anti-TNF, ¿ah? Dice Estos 3 son veces. anti-TNF. ¿Qué vamos avanzando? Dios. Ya. Infliximab, mira, cuando vamos, sigamos hablando de historia. Epa. Infliximab, mira, ¿cuándo fue creado? 1998. Adalimumab 2002, Adalimumab 2009, Etanercept 1999 y Certezza 2008-2009. ¿Se dan cuenta? Ya no son tan modernos que digamos, pero ya existían. ¿Ya? Infliximab, lo que todos lo que hacen es lo que tienen que tener. Ahora, hay una cosita que hace la diferencia. Por ejemplo, alguna cosita, por ejemplo, infliximab puede ir un poco mejor cuando mezcla con metotrexate, por ejemplo. ¿Ya? La dosis, no tomen en cuenta la dosis, solo quiero que conozcan. Adalimumab puede inducir leucosis, disminuye el clonazo con el metotrexate. Golimumab, alta afinidad, neutraliza TNF, no induce apoptosis letal, por ejemplo, ¿no? Certezumab es univalente, evita formación de complejos ligandos biológicos polimédicos, ¿no? Bueno, es algo más avanzado. Simplemente lo que tienen que saber acá es que todos son anti-TNF. Los 5 son anti-TNF. Si veo uno, digo anti-TNF, eso es perder. Eso. Uno de esos 5. Esa vaina. Eso mismo. Lo más importante es Eso que los más 5 bloquean importante. anti-TNF. Ah, ya. ¿Ya? Lo demás ya es más de especialidad, pero tienen que saberlo. Adalimumab. Estos 5 medicamentos son anti-TNF. Por eso están acá. Por eso el capítulo anti-TNF. Ahí están. Inmunogenicidad. ¿Qué es inmunogenicidad? Que el organismo responda contra los anticuerpos. ¿Qué es inmunogenicidad? Que el organismo responda contra estos medicamentos. O sea, el organismo genere anticuerpos contra estos anticuerpos. Nuevamente, por ser proteínas extrañas, perdiendo su efectividad terapéutica, así como la formación de complejos inmunes y la reacción de hipersensibilidad. Ejemplo, un ejemplo, a mayor cantidad de anticuerpos anti-infliximab o adalimumab, menor respuesta terapéutica. ¿Qué sucede? Digamos, un paciente que está 3 años con esta terapia biológica, iba bien, hasta que de un momento empieza a ir mal. Lo rotamos de medicamento. Se rota el medicamento por otro anti-TNF o rotar por otro medicamento que no sea no anti-TNF. Ejemplo, inhibidor interinsulimab, tocilizumab, depende del caso. Aceclizumab, depende de lo que se presente. Mamune. ¿Cuáles son las Vuelve a la normalidad. novedades del TNF? También puede utilizarse en otras enfermedades. Son trials, o sea, no está del todo, no está del todo demostrado. Enfermedades reumatosas, sí, trials, o sea, en pruebas, en un ANCA, sarcoidosis, piedema gangrenoso. Sí, se puede utilizar, y listo. Entonces se puede utilizar sarcoidosis, hidradenitis superativa. Miren esto, hidradenitis superativa, por ejemplo. Adalimumab, hidradenitis superativa, sí se puede. ¿Ya? Takayasu, mira, pueden recomendar anti-TNF o tocilizumab. ¿Han hablado de escuchar el Takayasu? Sí, más o menos. Ya. ¿Qué es eso? ¿Tu corazón roto? Ya. Cuando veamos vasculitis vamos a hacer el Sí, te Takayasu. creo. ¿Tu corazón roto?
Eso creo Si tiene uveitis el paciente, adenomado, no precisamente el y tiene que ser trials. ¿Qué fue? ¿Ya? La beseta es una vasculitis. Ah, no, ya sé quién. ¿Cómo es? Bechet. No es Bechet, es Bechet. Es que no sé cuál es la letra para quitar la C sevilla, la política. La C portuguesa o la C francesa, llamémoslo así. ¿Ya? Llega cuando menos se lo espera. Miren esto. Disculpe, en lo que decían trials todavía no podemos confirmar que va a haber un efecto de... Algo así. O sea, que hay estudios que sí, otros dicen que no, o sea, que se puede probar ya como mi última opción. Ya, algo así como mi última arma, mi arma final. Si es que funciona o no. ¿No? Por eso el trial. O sea, por ejemplo, he visto, en la práctica he visto que un dermato llega a utilizar adalimumab para el artritis por aquí. He visto. Qué bendición. Sí le llego a ver que Con esto pasa libertad. dermatología. Llegó a utilizar adalimumab para el artritis. Si gana acá y gana en tu casa, pasa Libertadores. Trials es como decir, trials en inglés significa ensayo. Es decir, que estaba en ensayos clínicos, está como decir también en prueba, en periodo de prueba, llamémoslo así. Que está en periodo de prueba, que está en periodo de ensayo, si ves si funciona realmente o no. Megal. Pero Megal está perverso. Por eso, en general, estamos hablando de los antigenéticos en general. ¿Ya? Por ejemplo, otro que se ha visto, Mirovici sí funciona adalimumab. Si la estructura adalimumab. El Takayasu recomienda los antigenéticos o también tocilizumab. Ahorita lo vamos a ver un poco. Un poquito vamos a hablar del Yo resto. veo champion. Miren esto. Uso de los inhibidores en enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas. Vamos a ver algunos ejemplos. Ah, sí. Psoriasis pustulosa, acrodermatitis, tipo alopeo, pioderma venenoso, béfigo, safo, actinodermato, ¿no? Hepatitis C, pericarditis congestiva, cáncer de varios recurrentes, Takayasu, perartritis nodosa, sería reuma, ¿no? Enfermedad de BC, STIL, puede ser. Papa, síndrome de Papa. ¿Papá? Papa. Potero. Hay síndromes raros, llamados síndrome de Papa, síndrome de Papa, síndrome de Pandas, Pandas. Ah, sí, sí, yo. Pandas, sí. síndrome de Safo, Yo Safo. Vamos a verlo. Son las enfermedades huérfanas, ¿no? Bueno, vamos a verlo así. Safo. Chapo. Luego, A los que son mira, otros tan enfermedades, únicas que mira también tocan solo para ellos. Por eso hay una entidad que solo crea medicamentos para esas enfermedades. Antes no había medicamentos, la gente se moría. Claro, pensaría que de una enfermedad, 100 o 200 casos a nivel mundial. No, económicamente no conviene. Por eso ahora el gobierno crea. Es algo más, son Porque son para que ganar se no podría tiene. utilizar, no, también no. Ah, está como trials. Algo así como trials. Incluso, ¿Otra mira, vez? Mira acá. Mira acá. Al final, puede ser como una alternativa. Esos son los TNF inhibidores. Adalimumab, infliximab, etanercept, certolizumab, olimumab. Claro, los cinco. Claro, los 5. Adalimumab. Este es en general de las enfermedades así. Dios. Y otra lista solo de dermatología. Me ríe. Ay, no. Qué bonito. Esclerodermia. Solo para dermas. Para este es bonito, señor. Ya, sigamos. Contraindicaciones relativas. Si tiene lupus. Con medio contradictorio. Acaban de leer que se podría utilizar. Pero luego dice contraindicación relativa el lupus. Entonces se contradice la información. La esclerosis múltiple tiene su propio medicamento. Para hacer TBC también se contradice. Podría utilizar el TBC. Pero es que está así como aprobar, como discutible todavía. Pero mira, contraindicación. Obviamente, si tiene tuberculosis no puedes utilizarlo. Los hepatitis B, ICC, sobre todo si llega el New York Heart Association 3 o 4, o sea, ICC grado 3 y grado 4, contraindicado. Inmunosuprimidos como VIH, ¿podemos usarlos? ¿Qué se piensa? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede utilizar anti-TNF y VIH. Algo más avanzado. ¿Qué? Sí se puede llegar a utilizar. Teóricamente, nunca lo he visto. Me quedé en su papel así. El VIH. ¿Ya? Pero sí, teóricamente sí se puede. Luego infecciones. Pero es algo más avanzado.
¿Ya? Con anti-TNF aumenta el riesgo de TBC. Cándida, leishmania, malaria. Riesgo de infecciones serias. NAC, ¿qué es NAC? Neumonía. Ya, anticonceptiva, pironefritis. Claro, porque te bajan las defensas. Otros efectos adversos pueden producir por fármaco, generalmente puede producir enfermedades raras, pero puede producir enfermedades desmedizantes como y Guillain-Barré, y cáncer, no Hodgkin y todo. Otros biológicos, así en general. Porque ahorita ya han cerrado los Más ejemplos. ¿Qué? Otros ejemplos. Golimumab. Miren, de estos 5 hemos hablado, ¿correcto? Sí. Ahora aparecen otros más. Que ven anakinra. Interleuquina 1, anakinra y catalinumab. Anakinra sobre todo, para los sistemas. Interleuquina 6, ese sí teníamos. ¿Teníamos? En el CIS. ¿Ya no hay? Tocilizumab. ¿Cuál? Tocilizumab. Ese era bueno, muy bueno. Ah, ¿también había? Había en el CIS. ¿Y ahora? Ya no hay. Se acabó. Se lo robaron. Luego interleuquina 17, secukinumab. Secukinumab, ixekinumab. Ixekinumab, secukinumab. ¿Tanto sumar? Lo he visto y existe en Perú. Existe. Hay en Perú. En clínicas. Eso no tiene. ¿Cuál tiene? En salud y secukinumab en Perú, pero hay. ¿Cuál tiene salud? Seco. ¿Nada más? ¿Cuál tiene misa? Ninguno. ¿Ya? Ya se ven las 1223. Ustekinumab, ustekinumab, risantimumab. Eso también es Inhibida los receptores de los MAP, venirumab. Ese por ejemplo. Venirumab, pronto. Mira, y tercero, alfa-beta, receptor anifronumab, el S. ¿Qué? Rizan, Gusel, Usted. Aparecen turcos. Ajá, turcos. Este está en boga, venirumab para el S. Mira, venirumab para el S, anifronumab, LES. Esta última que he sacado es del 2025. Ah, son recientes. No, o sea, esta recopilación es de un libro del 2025. ¿Qué? ¿De este año? Sí, de este año. Ah, bien. ¿Ya? Esa es la agregada. No, eso no, pero es un resumen. ¿Qué libro? Kelly. ¿Kelly? Kelly. ¿Kenny? Kelly. ¿A Ketty? Ah, Kelly. Ya. Sigamos avanzando. Aquí les traje los ejemplos. Si se dan cuenta, aquí están las patologías que se utilizan. Anakinra, canalinumab, por ejemplo, mejor ricota. Entonces, como un agente reumatoide, dice SSA, es arteritis celular gigante. ¿Qué? Arteritis celular gigante. Aquí ya agregaría Takayasu y tocilizumab. Takayasu. Entonces, tocilizumab agregaría Takayasu. Secukinumab, por ejemplo, artritis psoriática y espondilitis axial. Eso es espondilitis filosante. Y secukinumab, espondilitis filosante, artritis psoriática. O psoriasis. Secukinumab, psoriasis, artritis psoriática. Secukinumab, psoriasis, artritis psoriática. ¿Qué hace PKBD? Intestinal Bowel Disease. Crohn operativa. Intersticial, intestinal Bowel Disease. Crohn colitis. Ah. Colitis operativa. Venirumab, LES. Anifronumab, LES. Esos dos últimos están en boca. Están en boca. Pero Yo también, pero siento que los espacios no me compensan. cuando la Claro, como último, Podrían hacer, ajá. como último recurso. O también puede ser antes un penúltimo recurso antes de pasar a la liturgia también. En los últimos estudios. Tiene que ser un único sistema. Antes. Ya uno antes de. Ahora sí. Miren esto. Existe otro grupo. Anti-granulocyte, macrophage, colonies humanitic factor. Justo alguien me preguntaba hoy día esto. Que había otras interleuquinas. La citoquina proinflamatoria también. Sí, como puede ser una inflamatoria. Aquí te doy un ejemplo de investigación para artritis o asma. Otilimab, naninumab, lexinumab, mavelimumab. Está muy difícil. El problema es para asma. Mabrilimumab, Otilimab, Relfimumab, naninumab, lexinumab, Namilimumab. mavelimumab.
Otilimumab. Otilimab. Mamá. Mamá. O sea, todos están todavía. ¿Se podrían usar? ¿Ah? Si un paciente viene. Si tiene la posibilidad. ¿Y si tiene la plata? Pero sería mucho mejor que un oral, ¿no? Que un, perdón, ¿De qué son inhalatorio. medicamentos avanzados? Infección. Aquí tengo más ejemplos. Ya hemos mencionado, nos quedamos con el CD20 que era el infliximab y el antivax y el ismab. Esta me parece que era la última diapositiva.